Es curioso lo fácil que es engañarse con los ojos. A finales del siglo XIX, era popular el uso de ilusiones ópticas. En las revistas y en postales como esta, ¿qué ves cuando miras este retrato? Si lo miras de una manera, ves a una joven hermosa, pero si la miras de otra forma, verás a una vieja horrible. Por mucho tiempo miré el retrato, una y otra vez, pero solo podía ver a la vieja fea. Estaba totalmente ciego al rostro de la joven. Creo que un psiquiatra me analizaría con interés. Bueno, en forma similar, Jesús tiene dos caras, humana y divina. Y aunque los discípulos pasaron años con Jesús, lo único que podían ver era la cara humana. Estaban totalmente ciegos a su cara divina. ¿Qué fue lo que veían al mirarlo? Vieron a un hombre que enseñaba como nadie lo había hecho. Hacía milagros que nunca antes se habían hecho. Lo vieron controlar a la naturaleza, sanar enfermedades incurables. Revivió a una niña que había muerto y proclamaba potestad para perdonar los pecados. En el capítulo 4 de San Marcos se preguntan, ¿quién es este? Y sin embargo no saben la respuesta. Que este es el ungido de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Este es aquel prometido en la Biblia. Ellos lo estaban anticipando con grandes esperanzas. Y aunque Él estaba frente a ellos, no lo reconocieron. En el capítulo 8 de San Marcos, Jesús pierde paciencia y les dice, ¿todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos y no ven. Y entonces, sorprendentemente y de seguido, vemos cómo Jesús cura la ceguera de un hombre. Este milagro es diferente. Es el único de los milagros de Jesús que ocurre en forma gradual. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de ponerle las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Primero Jesús lo toca y éste comienza a ver, pero solo parcialmente. Entonces lo toca nuevamente y esta vez el hombre puede ver perfectamente. San Marcos quiere que notemos el paralelo entre la percepción gradual de los discípulos y la visión gradual del ciego. Por supuesto que los discípulos no estaban físicamente ciegos, sino espiritualmente ciegos. Y vemos en el capítulo 8 que su ceguera espiritual sana gradualmente. Y por primera vez, ellos saben quién es Jesús. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Esto es un paso importante para los discípulos. Por fin reconocen que Jesús es el Cristo, el Rey prometido en el Antiguo Testamento, que tenía poder y la autoridad de Dios. Jesús le hace una pregunta directa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es muy personal, y es aquí donde también es muy personal para nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Cómo responder? ¿Qué vemos? ¿Vemos solamente la cara humana o también la cara divina? Y ahora que los discípulos han reconocido quién es Él, ¿qué les dice Jesús? Jesús les advierte que no le digan a nadie. En ese momento, sus ojos estaban parcialmente abiertos. Jesús sabe que a pesar que ellos saben quién es Él
Ellos no saben todavía por qué ha venido o lo que es seguirlo. Y es por eso que les dice que no deben anunciar quién es Él. Entonces Jesús comienza a enseñarles más acerca de Él. Es como si comenzara a corregir su visión parcial. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Es por eso que Jesús vino a morir, y su muerte es necesaria. Y Jesús lo sabe muy bien. Él sabe que la única manera en que la gente pecadora podrá tener una relación con Dios es si Él muere en nuestro lugar. Y aunque San Pedro ya ha reconocido quién es Él, él no comprende a qué vino Jesús. Pedro lleva a Jesús a un lado y lo reprende. La muerte de Jesús es una piedra de tropiezo para mucha gente. Como Pedro, no comprenden por qué Jesús tiene que morir. En enero de 1982, miles de personas vieron en la televisión a un hombre nadando en las aguas heladas del río en Washington. Ese día había caído 7 pulgadas de nieve. El agua estaba tan fría que solo se podía sobrevivir por unos cuantos minutos. Un helicóptero de rescate bajó una soga para socorrer al hombre. Todos se asombraron al ver al hombre sujetar la soga en 2 ocasiones y entonces, a propósito, soltarla. Cada vez que la soga descendió, él tuvo la oportunidad de salvarse, pero dejó ir la soga. Y frente a miles de espectadores, el hombre eventualmente murió. Aparentemente fue una muerte inútil. Pero necesitamos ver con una perspectiva más amplia. 5 minutos antes del suceso, un avión que llevaba 83 pasajeros despegó del aeropuerto nacional. Se había acumulado hielo en las alas, complicando el despegue, impidiendo que ganara suficiente altitud. Golpeó un puente y se desplomó en el helado río Potomac. Los sobrevivientes lucharon a nado entre el hielo, equipaje y otros objetos flotantes. Un helicóptero llegó al rescate con una soga. Un hombre de edad media agarró la soga y la ofreció a uno de los pasajeros, el cual fue rescatado. El hombre hizo esto 2 veces y al final, cansado, se ahogó. Cuando tenemos toda la información, la muerte aparentemente inútil se revela llena de propósito, riesgo y de un amor maravilloso. La muerte de Jesús es así de maravillosa. Él también murió para rescatarnos. Con amor Él vino y se ofreció para morir en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nos correspondía para que pudiéramos tener una relación con Dios. Fue desamparado para que nosotros no lo seamos. Así que cuando Pedro le dice que su muerte sería inútil, Jesús responde: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si pensamos cosas de los hombres, entonces la cruz nos parece como una flaqueza, pero si la vemos diferente, teniendo en mente las cosas de Dios, comprendemos que es el momento más poderoso de toda la historia de la humanidad. Hay otra cosa que los discípulos necesitan comprender para ver todo claramente. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Y es que no es suficiente comprender quién es Jesús o a qué vino. Y como los discípulos,
nosotros también necesitamos saber lo que significa seguirlo. Y para hacerlo, Jesús dice que necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Negarnos a nosotros mismos no quiere decir dejar de comer chocolates como penitencia, sino que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Jesús y para otros. Y si no estás seguro si estás viviendo para ti mismo, contesta a esta pregunta. ¿Quién tiene potestad sobre tu vida? Claro que pensamos que nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho a decirme cómo vivir mi vida, nadie más que yo. Yo soy el único que decide lo que hago. Pero Dios nos creó y nos sostiene. Dependemos de Él para todo lo que tenemos. Y es absurdo vivir en este mundo creado por Dios como si tuviéramos la autoridad sobre nuestras vidas. Así que Jesús nos pide que renunciamos a nuestras vidas. El primer capítulo de San Marcos nos dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentirse quiere decir no seguir de nuestra manera. Y decir, Señor Jesús, reconozco quién eres y por qué moriste. Y desde este momento permitiré que tú te encargues. Debo pensar en cómo utilizo mi tiempo, mi dinero y lo que hago con él, mi trabajo y cómo lo hago, mi sexualidad y cómo lo expreso, mi familia y cómo me relaciono con ellos. Pero Jesús nos hace otra petición. Nos dice que tomemos nuestra cruz. Cuando Jesús les dice esto a los discípulos, Él va directamente a su muerte. Él va hacia la cruz. Así que esta es la oferta de Jesús a sus oyentes. Yo moriré por ustedes, pero si me quieren seguir, ustedes han de tomar la cruz también. A principios del siglo XX, el explorador Ernest Shackleton anunció en varios periódicos londinenses tratando de reclutar hombres que lo acompañaran a su expedición en el Polo Sur. El anuncio fue el siguiente. Se necesitan hombres para una jornada peligrosa, salario escaso, extremadamente frío, largos meses en la oscuridad, peligro constante, no se garantiza el retorno. De más está decir que no hubieron muchos solicitantes. El llamado de Cristo es similar. Ven y muere. Por supuesto que lo que nos dice Jesús no es que todos los que lo siguen morirán violentamente, pero sabrán lo que es sufrir. Serán poco apreciados, incomprendidos y aislados. ¿Por qué? Debido a que tus amigos, familiares y colegas y todos aquellos a tu alrededor encontrarán tus creencias y acciones incómodas y tal vez ofensivas. Por ejemplo, si dices que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede conocer a Dios si no es a través de Él, se opondrán a ti. Así que un cristiano no es solo alguien que sabe quién es Jesús y por qué vino. El cristiano es aquel que está dispuesto a seguirlo a cualquier costo. Hay mucho en juego aquí. Al seguir a Jesús, uno arriesga a perder mucho. El precio es alto. Jesús lo sabe y nos da una buena razón para seguirlo, sin importar el costo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Quiere decir que nuestra vida eterna es lo más valioso que tenemos. Si perdemos esa vida, no podemos recuperarla. Siempre pensamos en nuestras circunstancias actuales. Si algo no nos produce dividendos inmediatos, lo rechazamos.
Pero Jesús quiere abrir nuestros ojos para ver el futuro. La Biblia nos dice que el futuro es importante porque es eterno. Nuestra muerte no será el final. Cristo juzgará al mundo, nos guste o no. Y podemos decir ahora si el juez será también nuestro Salvador. Y al final seremos tratados justamente. Seremos tratados por Jesús de la misma manera en que lo tratamos a Él. Así lo dice el capítulo 8 de San Marcos. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús es el que juzgará al mundo. Por lo tanto, no sería un gesto suicida confiar en Él con mi vida. Al hacerlo, sé que mi vida será salvada. Es más, cualquier cosa que perdamos al seguir a Cristo es poco cuando consideramos lo que nos espera en el cielo. Jesús nos pide que renunciemos a las cosas que nos destruyen: amor propio, egolatría, nuestros deseos, y nos suplica que no perdamos nuestra vida eterna. Ponlo en la balanza. Habrá un día cuando Cristo regresará y Él nos tratará así como lo hemos tratado a Él. En el año 1000 después de Cristo, 186 años después de la muerte del emperador Carlomagno, la tumba del emperador fue abierta. Se encontraron algo extraordinario. Enterrado con todas sus galas, oro, joyas y tesoros, se encontraba el esqueleto de Carlomagno, aún sentado en su trono, con su corona, y en su regazo una Biblia, y los huesos de su dedo marcando el capítulo 8, versículo 38 de San Marcos. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Me pregunto, ¿cómo habrá respondido Carlomagno?